Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más al canal de La Pelo en Casa. Soy Lucía, peluquera profesional y como siempre digo estoy aquí para ayudaros. Hoy estamos en trucos y consejos de peluquería. Voy a aprovechar una consulta que me hicieron para salir de dudas y daros 10 tips para evitar la rotura del cabello así como las puntas abiertas. Mari HM hizo la siguiente consulta. Bueno, buenas, un vídeo muy interesante porque hablo sobre otro vídeo. Como tema para hacer entre corchetes. No sé si lo has hecho ya. ¿Podrías tocar el tema puntas vacías, corte cada cuánto, cómo evitar que pase, uso de serum de puntas o cómo evitar la pérdida de las mismas para que se vean más rellenas? Gracias. Pues aquí va tu respuesta. En primer lugar, has de saber, tú y todas las que me estáis viendo, que hay que cortar las puntas del cabello cada 2 o 3 meses porque es esencial, ¿vale? Esto es para evitar tanto lo que son las puntas vacías como el cabello que se rompa. Cuando el cabello en puntas está muy debilitado, a la hora de cepillar, de secar y demás, lo que hacemos es romperlo. Así que hay que mantener las puntas en su línea. El tipo de corte siempre va a depender de tus preferencias, sobre todo así como el tipo de cabello, si es fino, si es grueso, si es liso, rizado, corto, largo, todo eso influye bastante. Y lo ideal es evitar el corte con navaja, cuchilla o tijera para descargar, excepto en cabello grueso y voluminoso, que esta tijera para descargar evidentemente va a ir mucho mejor. Lo que es la navaja y la cuchilla, el corte no lo hace recto, sino lo hace oblicuo. Realmente estamos desfilando la punta, así que hay que evitar. Cuando vayamos al estilista, decir, no utilices ni la navaja, ni la cuchilla, ni nada. 2. Vamos a ver la higiene capilar, para que veáis lo importante que es. Nunca hay que usar el agua caliente, siempre a temperatura corporal o más fría si lo prefieres. El agua caliente debilita el cabello, al igual que la piel. Prácticamente lo que es el cuidado del cabello tiene mucho que ver, se asemeja mucho con la piel. Así que el agua caliente, nunca. Desenredar con cepillo de púas, ya sea ancha o de 0 tirones, antes de lavar. Porque cuando vamos a aplicar el agua, el champú y demás, si está enredado, pues empeora la situación. En caso de estar muy enredado, primero moja, seca ligeramente con la toalla y aplica acondicionador para desenredar de medios a puntas. Y desenredar desde las puntas hacia arriba. ¿Por qué mojar? Porque en cabello seco, cuando está muy enredado, tiende más a romper. Cuando está mojado, es elástico prácticamente. Claro, no podemos fiarnos y tirar, no, poquito a poco, pero en cabello seco tiende más a romper por eso mismo, porque está más duro. Aplicar el champú sobre las raíces y después de medios a puntas. Frotar el cabello por zonas, sin llegar a arrastrar todo el cabello. Esto va a evitar que se enrede. Enjuaga del mismo modo, quiero decir, cuando apliques el agua para enjuagar tienes que ir secando a la misma vez que frotamos, ¿vale? Y de medios a puntas acariciando para que se vaya retirando el producto, el champú en sí, el acondicionador, la mascarilla, todo. Para enjuagar, no masajear, sino ir haciendo así para despegar las raíces del cuero cabelludo. Aplicar acondicionador y peinar de puntas hacia arriba, ¿vale? Siempre hay que peinar de puntas hacia arriba, nunca de abajo hacia, o sea, de arriba hacia abajo, porque si encontramos enredos, tiramos y eso provoca también la rotura del cabello. Aplica mascarilla para hidratar, siempre. Me da igual que tengas el cabello graso, que es que yo no lo puedo utilizar porque me apelmaza, porque... No, hay productos, millones y millones de productos para nuestro tipo de cabello. Intenta dar con el tuyo, ya sea porque el cabello es fino, porque lleva frizz, porque es muy liso y no le hace falta... No. Hidratar el cabello. Seca con la toalla sin frotar en exceso. Eso de coger la toalla y hacer... Eso lo habéis visto seguro. Tampoco. Olvídate de frotar. Coges la toalla, masajeas así, con la toalla encima, y luego aquí para escurrir el exceso de agua del pelo. Nunca frotar, no. Eso también rompe el cabello. 3. No abuses de los aparatos eléctricos
y es recomendable usar productos con protección de calor térmico antes de cada uso, en caso de utilizarlos, pero no abuses de ellos. También es recomendable utilizar protector solar durante todo el año, porque el sol no solo está en verano. Una cosa es que utilicemos un protector solar que también lleve protección salina, o sea, o para el cloro, para la playa, para la piscina, pero durante todo el año nos da el sol. Entonces, mejor utilizarlo durante todo el año. ¿Cómo lo puedes encontrar? Pues hay millones de champús, mascarillas, serum, todo lo que nos ponemos en el cabello lo encontramos también con filtros UV, UVA o UVB. Esa es la palabra que tenemos que encontrar en la lista de ingredientes de los productos. Cuarto consejo, sellar las puntas con un serum ligero cada vez que sea necesario. ¿Por qué digo ligero? Porque si utilizamos un serum después de lavar, utilizaremos el que más se adapte a nuestra necesidad. O sea, si tienes el cabello grueso y necesitas mucha hidratación o mucho control de ese encrespamiento, utilizarás un serum muy denso. Pues en días posteriores puedes utilizar un serum más ligero para no apelmazar, pero es muy importante para mantener también la cutícula sellada. 5. Evitar productos con ingredientes secantes, como es el alcohol o los sulfatos agresivos. No todos son malos, pero sí que pueden causar irritación en la piel a la vez que en el cabello. En caso de usarlo, pues mejor hacer un prelavado directamente. Estás utilizando un champú anticaspa, un champú antigrasa, un champú para la caída. Todos esos suelen llevar agentes muy concentrados a la hora de limpiar. ¿Qué ocurre? Que de medios a puntas también limpia. Y si nuestro cabello, por lo general, es seco, o puede ser que sea normal, pero necesita hidratación igualmente, pues hacemos el prelavado. ¿Cómo? Pues mojamos, ponemos el acondicionador, masajeamos, peinamos, enjuagamos y luego utilizamos dicho champú, ¿vale? De tratamiento, o porque lleva sulfatos no lo vamos a tirar tampoco, porque si nos va bien, nos va bien. Esto lo que hace es una barrera protectora ante el champú. Cuando yo pongo el acondicionador, enjuago y luego cuando pongo el champú, por aquí yo ya lo tengo protegido. Y esto evitará que seque aún más el cabello o que con el uso prolongado de dichos tratamientos me lleguen a secar el cabello. En caso de teñir el cabello, mejor optar por la coloración sin amoníaco, incluida la decoloración. ¿Por qué? Pues porque no es necesario utilizar el amoníaco. Tenemos una amplia gama de marcas y de colores y de productos que no tenemos por qué machacar de esta manera el pelo. Así que sin amoníaco. 7. Evitar dormir con el cabello suelto. Mejor optar por hacer una trenza o una coleta flojita. Esto está claro que es para cabello más largo. Yo, por ejemplo, no me lo puedo recoger. Pero si es tu caso, mejor, porque así lo que haces es evitar los enredos. La fricción del cabello con la almohada, con las sábanas. El tirón sin darte cuenta que estás durmiendo y de pronto te tiras del cabello y acabas con los pelos así. Recógete el cabello muy finito, hazte una trenza muy flojita. Tampoco con el cabello mojado, ya que es muy vulnerable a la rotura cuando se seca. Pues puede debilitarse y romperse. ¿Por qué? Pues yo me acuesto con el cabello mojado y cuando me levanto con el cabello seco, pero con formas distintas. Este cabello lo tengo que volver a mojar, porque si yo tiendo a cepillar el cabello cuando me ha cogido formas, lo más probable es que lo rompa, ¿verdad? 8. Hazte con un cepillo para llevar a cualquier parte, incluida una goma o liga, según donde me veas sabrás lo que es, incluso una pinza o para sujetar el cabello, o sea, para sujetar el cabello en momentos puntuales, incluida la diadema, cualquier accesorio para el cabello, ¿vale? ¿Por qué? Porque probablemente te sientas identificada que estás en la calle, en cualquier lugar, y hay mucho viento y mi pelo se enreda y mi pelo... Todo eso, cuando llegues a casa y te cepilles, te vas a romper el pelo. Entonces, en ese momento que tú en el bolsito, en la mochila o donde quieras llevarlo, te cepillas el pelito, te recoges una trenza, una coleta, lo que sea, vas divina de la muerte, pero sin enredar el cabello. 9. No toques el cabello continuamente. A ver, eso de estar con el pelo para acá, con el pelo para acá, con el pelo para allá, con el pelo para allá, es algo que hacemos sin darnos cuenta en muchas ocasiones. Además de esa activación del folículo que provoca grasa en el cabello sin darnos cuenta,
también tendemos a debilitar el pelo. Parece broma, ¿verdad? Pues no, no lo es. ¿Por qué? Porque ese cabello venga a friccionar con nuestro cuerpo, nuestra ropa, o si estamos sentadas así con la silla, lo que sea. Inténtalo, ¿vale? Por lo menos inténtalo. 10. Cambia de peinado. Esto es, no utilices siempre el mismo accesorio, lo mismo que antes te lo tienes que recoger, tampoco utilices siempre lo mismo. Ni la pinza, ni la goma, ni la diadema, ni gorra, nada. Si un día llevas diadema, otro día ponte un coletero, una goma, una liga, otro día te pones una pincita, otro día cambia. Un pañuelo, lo que sea. ¿Por qué? Es evidente que el cabello también se debilita por estar en presión, directa presión. Las pinzas, una vez que coges el cabello con la pinza, lo que hace es romper. Con la liga, la goma, cuando tiramos de la goma, rompe. ¿Veis la diferencia? Cuando estamos con la diadema dirás, Lucía, pero es que con la diadema no se rompe el cabello. No, pero cuando tú estás tirando el cabello hacia detrás, también ocurre la caída de cabello panoviada. Y ya llegamos al final de estos tips para que tu cabello sea sano y saludable, sobre todo evitar que se rompa y que esas puntas luzcan divinas. Espero como siempre que te sirva de ayuda. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por estar ahí. Hasta luego.